¿Por qué razón el gobierno, el Ejecutivo español, presenta, con todas las dificultades que hemos visto, muy bien, una querella contra Arturo Mas y la vicepresidenta señora Ortega y la consejera responsable de los institutos que abrieron sus puertas para el jolgorio de esa consulta fraudulenta, arbitraria y ridícula? ¿Por qué no lo hace contra todos? ¿Por qué en lugar de presentar una querella solo contra Arturo Mas, por qué no la presenta contra todos los dirigentes de partidos políticos o del Parlamento que desde hace tiempo constantemente vienen defendiendo la secesión de Cataluña? Y segundo, ¿por qué no lo acusan de un delito verdadero, el único que he cometido, que es el de secesión? Hoy, solamente por concentrarme más en un tema, ya que si no estaría hablando un año y no pararía, voy a explicar por qué razón Rajoy acusa solamente a Arturo Mas. Ya expliqué ayer y hoy lo repito, no de sedición, que es lo que está haciendo, sino de delitos pequeños que no llevan aparejada como pena la prisión, sino multas, inhabilitaciones, nada, tonterías, que serían además condonados, eso sería indultado, eso no es nada. ¿Por qué razón no lo acusa de sedición? Porque es un delito que en una autoridad llevaría 15 años de prisión si lo acusaran de sedición. ¿Y por qué? Pero es lo que yo quiero hablar hoy. ¿Por qué solo Arturo Mas? Para las personas que estamos habituadas a juzgar los fenómenos políticos atendiendo a su naturaleza y no a sus circunstancias, porque las circunstancias son cambiantes, mientras que la naturaleza es permanente, no nos equivocamos, porque no somos periodistas, somos pensadores, analizamos las cuestiones, las causas profundas, las verdaderas, no las que explican los fenómenos aparentes, sino las que explican las causas de los fenómenos. Pues bien, como la causa de la política es la lucha y conservación del poder, sin relación ninguna, ni con moral, ni con religión, ni con nada, es solamente una lucha cruda por el poder. La corrupción, que no es inherente a la esencia de la política, sí que es inherente a la naturaleza humana. Y basta que sean impunes el que pueda cometer delitos de corrupción, basta que sea impune para que lo cometa, porque eso pertenece a la naturaleza humana. Y la política y los sistemas políticos y la ciencia política se inventó desde Montesquieu antes. Primero con Marsilio de Padua inventó la representación, para que sepamos lo que es representación. Y en España no hay representación ninguna. Y Podemos, que irrumpe como si fuera una fuerza revolucionaria, tampoco, porque no sabe lo que es la representación. Son tan ignorantes que creen que la representación la realizan los partidos con sus listas de candidatos para ser en las legislativas llamados a la asamblea para convertirlos en diputados. Esos no representan nada e ignoran nada menos que la gran filosofía, el gran pensamiento de los fundadores de las listas, que fueron los alemanes. Después de la República de Weimar, Gerhard Leibholz, el que fue presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, pues justificó perfectamente y dijo que las listas han destruido por completo todo elemento de la representación, pero no lo decía en plan de crítica, lo decía como una maravillosa adelanto de la política. Claro, la demagogia, Alemania derrotada, los americanos dueños de Europa, y ponen a los Adenauer y a los de Gasperi en el poder, y en el Tribunal Constitucional de Bonn no tiene más remedio que apoyar lo que han hecho los americanos, porque eso no tiene nada que ver con la representación. La representación es la que inventó Marsilio de Padua al final de la Edad Media, antes del Renacimiento. Y es que una persona es representada por otra. Así de sencillo. ¿Que no es así? No. Lo que hace Rousseau, que es a lo que cree el cínico presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, Leibholz. Digo cínico porque cuando él era un jurista famoso y muy bueno durante la República de Weimar, defendió lo contrario. En la gran división que se produjo entre los abogados y juristas alemanes, entre los partidarios de la representación mayoritaria, donde un distrito pequeño elige a un diputado, solo a un diputado, sin lista ninguna, a una sola persona que representa a todo el distrito, frente a eso, otros propusieron por primera vez el sistema proporcional que hoy está en vigor en España. Y este señor, Gerhard Leibholz, era partidario del sistema tradicional del distrito, del parlamentarismo, el que hay en Inglaterra,
el que hay en Estados Unidos. Eso es lo que defendía entonces. Pero luego, con la derrota de los alemanes y el triunfo del ejército, estando en vigor el ejército americano, ordenando la política europea, pues este señor llegó a decir que el sistema proporcional había realizado el sueño de Rousseau, incluso mejor que Rousseau. ¿Qué es lo que dice Rousseau? La teoría de Rousseau es sencilla. Dice, donde está presente el pueblo no hace falta representación. Como no está presente en ningún lado, pues hace falta representación. ¿Dónde está presente el pueblo? ¿El pueblo? Claro que no. Si no está presente, pues necesita quien lo represente. ¿Cómo el pueblo? El pueblo o es una tontería, una palabra vana, o es una realidad. Si es una realidad, entendemos en este caso que serían el conjunto de todos los votantes. ¿Dónde puede estar presente? En ningún lado. Luego necesita representación. Me recuerda esto a una observación, creo que fue de la Rochefoucauld, de otro tipo, cortesana, en el siglo de la monarquía absoluta, en el siglo XVIII, donde dijo que en Versalles, hablando de Versalles, si no está presente la figura del rey, pues allí son las estrellas, pues son los duques, los marqueses, esas son las estrellas que brillan por su boato, su riqueza, su palabra, eran brillantes, tenían cultura, y tan pronto como aparece el rey, se acabó todo ese brillo, porque donde está presente el rey desaparece todo lo que lo representa. Eso es lo que me recuerda a mí la teoría de Rousseau, que hace soberano al pueblo. Pero si como el pueblo no está en ninguna parte, es una utopía. El pueblo no es soberano, porque para que fuera soberano tenía que estar presente. Y como no está presente nunca, el soberano, ¿quién sería? Los representantes, amigos. Como los representantes en el sistema de lista están mandados por los jefes de partido, tampoco puede haber soberanía en el Parlamento. Eso es mentira. Si todos son engaños. La soberanía solamente puede estar allí donde está el poder verdadero, que es aquel que tiene a su disposición el imperio de la ley y las armas ofensivas, las armas. El que tiene el monopolio de la violencia, ese tiene la soberanía. ¿Y quién tiene el monopolio del uso legal de la violencia? El Estado. Por tanto, la soberanía está en el Estado, no en el Parlamento. Y en el Estado, ¿quién dispone de la soberanía del Estado? ¿Quién lo utiliza la policía? El gobierno. ¿Y quién está en el gobierno? Un partido estatal. ¿Y qué es eso de partido estatal? Pues lo contrario de lo que tiene que ser un partido. Porque un partido tiene que ser civil, no estatal. Tiene que ser político porque provenga de la sociedad civil. Pero la muerte de Franco, todos traicionaron. Y todos se hicieron franquistas, todos se hicieron estatales. Y todos viven del Estado. Y viven de lo que pagan los contribuyentes. Y es una persona que odia el comunismo, sin embargo, paga sus impuestos y el Partido Comunista está pagado por el Estado. Otro odia a Rajoy porque es de izquierda, aunque es de izquierda. En España no hay ninguna fuerza política de izquierda. O sea, que en España no hay más que valores de la socialdemocracia, desde Rajoy al Partido Comunista. Y Podemos es una palabrería. Eso se va a difuminar tan pronto, pero ya veremos después. Vuelvo al tema, que es, ¿por qué en este panorama Rajoy presenta una querella contra Arturo Mas, nada más, que es el tema que me ha provocado esta disquisición? ¿Por qué razón? Pues para que Rajoy esté más tranquilo, si en Cataluña quien adquiere el poder, la hegemonía política, el que tiene la hegemonía electoral, que la confunden con la política, pero bueno, tienen algo, la política es más amplio, pero quiere que la hegemonía no la pierda la burguesía catalana, la derecha catalana, los que son como él, que eran los Pujol, y los más, Convergencia, y Duran Lleida, que es la democracia cristiana. Entonces, para que no pierda el poder como lo había perdido hasta hace 3 días, porque le había comido el terreno y le había robado la primogenitura electoral Oriol Junqueras con el partido Esquerra Republicana, para darle más poder a Arturo, tiene que hacerlo víctima, tiene que hacerlo el héroe del separatismo, el héroe de la independencia, que no sea Oriol Pujol, que no sea la Esquerra, que sea la burguesía, que sea Jordi Pujol, es decir, la corrupción y Arturo Mas. Como eso, de eso sí que entiende Rajoy, porque él está tan corrupto, no digo en cantidad, en menor cantidad que Pujol, pero está tan corrupto como se revela en los papeles de Bárcenas, eso está clarísimo. Pues para que venza los que tienen en su mano la corrupción y se protejan unos a otros, y para que la hegemonía no pase a la izquierda en Cataluña, ha presentado una querella pequeñita, de delitos pequeñitos, contra Arturo Mas. ¿Cómo se puede corregir esto? Muy sencillo. Yo pedí ayer
que miles de españoles por todos lados pongan querellas para que hagan víctimas de verdad a la izquierda republicana y a los comunistas catalanes y a la CUP, al Parlamento catalán. Vamos a poner querella, yo voy a ponerla desde luego, una querella contra Arturo Mas y contra todas las fuerzas políticas separatistas catalanas, sin distinción, porque es una sinvergonzonada que se ponga una querella contra una de las personas representantes de los grupos que han violado la ley. En cambio, no contra los otros. Pero ¿cómo se puede discriminar? Unos sí y otros no. ¿Por qué no se aplica la ley? ¿No se dice que es igual para todos? ¿Por qué el Código Penal se aplica a Arturo Mas y no a Oriol Junquera? Pues esto es lo que yo voy a proponer. Y con esto creo que esta vez sí está explicado que la razón es de conveniencia y táctica política de los malos aficionados a la política. Primero, porque la obligación legal es perseguir de la misma manera a todos los que han cometido el mismo delito. Primero, es verdad que Arturo Mas tiene un agravante, que él es autoridad y los demás no, pero eso ya está tipificado en el Código Penal. Tiene una pena mayor. En vez de 10 años que tendrían los demás, él tiene 15 por ser autoridad. Pero el delito es el mismo. Y todos los actos que se denuncian ahora como desobediencia, como malversación, esos 4 delitos pequeños que se denuncian, o de prevaricación, etcétera, en realidad no son tales, no son autónomos, sino que son preparatorios de la sedición, son actos sediciosos. Todos están dentro del delito. Y yo ahora, mi querella estará fundada según la ciencia jurídica penal, no según las conveniencias como ha hecho la del gobierno o la de otros. Pero hay que esperar a que ver si Manos Limpias la admiten, la querella por sedición, para que si la admiten presentar la nuestra. Y si no, estudiar a ver la manera indirecta de poder engañarlos. Porque son tan torpes los magistrados y los jueces que conocen su oficio. Y el oficio es interpretar las leyes con arreglo a los patrones heredados del franquismo. Pero no son juristas. Entonces, por eso no está agotada todavía la posibilidad de que podamos hacer que prospere una querella contra todos los dirigentes del separatismo y del independentismo catalán. Quiero decir que en el diario El Mundo viene una noticia relativa a Cataluña y por eso quiero darla junto con mi primer informe político, que es este de Cataluña. Y es que la empresa alemana Volkswagen, dice el titular, ralentiza su apuesta por Cataluña a causa del independentismo, por el independentismo. Y dice, la planta de Martorell no contará con nuevos modelos. Bueno, pues esto para que se enteren los catalanes separatistas a dónde conduce su separatismo.